noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Colombia, el nuevo Congreso con mayoría del Pacto Histórico y aliados. Gana el primer pulso al gobierno saliente de Iván Duque. En plenaria del Senado es aprobada la ratificación del Acuerdo de Escazú, por el que el Estado se compromete a defender el medio ambiente y a quienes lo protegen. Según varias organizaciones, Colombia es el país más peligroso del mundo para líderes ambientales. Analizamos sus implicaciones. En noticia Canadá. Múltiples reacciones genera la petición del perdón de Papa Francisco a las comunidades originarias por el genocidio cometido en el siglo XIX. La llamada asimilación forzosa en residencias para niños y niñas indígenas. Hay registros de más de 6.000 muertes y cientos de violaciones de sus derechos humanos. Profundizamos en ello. En noticia Panamá, a pesar de los anuncios del congelamiento en precios de 70 productos de la canasta básica y de otras medidas, no se detienen las masivas protestas en la nación. ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo van los diálogos con el gobierno? Vamos a analizar. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, el nuevo Congreso con mayoría del Pacto Histórico y Aliados aprueba en el Senado su primer proyecto. Se trata de la ratificación del Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente y los activistas climáticos. Ahora el proyecto pasa a la Cámara bajo la sombra de la furia uribista. Con 74 votos a favor y 27 en contra, fue aprobado en el Senado el proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo Regional de Escazú. Este acuerdo fue suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe en 2018. Plantea garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, mejorar la participación ciudadana en la conservación ambiental y crear instrumentos para la protección y seguridad de los defensores ambientales. Eleva la categoría de los derechos ambientales en el sistema de derechos humanos, crea un sistema de protección al medio ambiente, a líderes y lideresas sociales y obliga al Estado a cumplir una serie de medidas. El Acuerdo de Escazú avanza ahora a debate en la Cámara de Representantes, donde también hay mayoría del Pacto Histórico y de ser aprobado va a plenaria. La mayoritaria bancada del Pacto Histórico hizo posible la aprobación de un necesario proyecto para Colombia, que en la anterior legislatura el uribismo mayoritario no quiso aprobar. Yo creo que ya tenemos claro que Colombia está en el grupo de los 5 países con alertas más extremas de deforestación. Me comentaba ahora la senadora Abella de un escenario dramático en el Casanare, donde hay ausencia de árboles. Y aquí sabemos que Colombia está entre los países con mayores tasas de deforestación. En 9 años, Colombia ha perdido 1.5 millones de hectáreas de bosque primario húmedo y así podríamos quedarnos con muchas cifras. Colombia es el país en la región donde más animales silvestres son traficados, porque se nos llena la boca diciendo que somos un país rico en biodiversidad, pero a la hora de protegerlos somos extremadamente frágiles. Para la bancada del Centro Democrático, el Acuerdo de Escazú pondría en peligro el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Según la senadora María Fernanda Cabal, el acuerdo busca empobrecer a los colombianos y engañar a jóvenes incautos. Así defendió a los dueños de las tierras frente a un grupo de activistas ambientalistas previo al debate. Los terratenientes contra la especie humana. Dígale a los indígenas que tienen 31 millones de hectáreas. Ay, cuidan los bosques más que ustedes. A ustedes que están deforestando la Amazonía. Los ganaderos deforestan. Palmicultores y ganaderos deforestan la Amazonía. Tanto como la coca. Hoy comienza la discusión de Colombia. ¡Que viva el acuerdo de Escazú! ¡Que viva el acuerdo de Escazú! ¡Que viva! Así es como. ¡Que viva Escazú!
Argumentos. Conspiraciones, eso. Conspiración. Conspiración, sí. ¿Cuál de los derechos de acceso? ¿Usted ha tenido algún negocio en su vida? Cuénteme, ¿qué negocio ha tenido? Mientras tanto, los líderes ambientalistas no tienen quien los proteja. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta finales de 2021, la ONG Indepaz reportó el asesinato de 111 líderes y lideresas defensores del medio ambiente. De ellos, 332 son indígenas, 75 son afrodescendientes, 102 son campesinos, defensores de territorios, 25 son activistas ecologistas y 77 campesinos miembros de juntas de acción comunal. Por este oscuro panorama, en los últimos 2 años, la organización Global Witness ha catalogado a Colombia como el país más peligroso para los líderes ambientales en el mundo, por encima de México, Filipinas y Brasil. El último líder ambientalista asesinado fue Luis Carlos Quiseno Londoño. Ocurrió este 24 de julio en el departamento de Caldas. Londoño encabezaba el proyecto turístico comunitario Mamalú en el municipio de La Dorada y realizaba labores de pesca en el río La Miel. Más detalles a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar para preguntarte en detalle. Hernán, muy buenas noches. ¿Qué viene ahora? ¿Pasa a plenaria de Cámara? ¿Qué pasará con la votación? ¿Qué se dice matemáticamente? Y luego, en teoría, en caso de que pase en Cámara, tendrían que encontrarse Cámara y Senado. Así que preguntarte lo que viene ahora. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que los ve a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, quedan 2 debates más para que sea aprobado por el Pleno en el Congreso. También las mayorías las tiene en Cámara tanto el Pacto Histórico como los partidos aliados de gobierno. Después de esto habrá una conciliación de los textos, una discusión en las dos cámaras y así será aprobado. Pero lo que se espera a partir de este renovado Congreso es que efectivamente sea aprobado por todo el legislativo, Tatiana. Y es que esto se convertía en un termómetro para medir qué tan fuerte precisamente eran las fuerzas de coalición, que también vienen exponiendo una serie de proyectos de reforma política, de reforma económica, de reforma tributaria, y allí esto se convertía como una especie de pulso para saber qué tanto podrían avanzar estas propuestas, estos nuevos proyectos. Y esto pues da cuenta de que efectivamente sí hay unas mayorías en el Congreso que pueden ayudar a tramitar esos proyectos, a sacar adelante esos proyectos que pues van a beneficiar a gran parte de la población. Como lo vimos, los partidos de derecha pues han salido a criticar esta postura, no están de acuerdo con esta aprobación del Tratado de Escazú, aseguran que se pierde aquí soberanía, que eso impacta en la inversión privada, sobre todo porque hay muchos intereses de multinacionales en los recursos medioambientales, recursos como el agua, inclusive recursos mineroenergéticos. Y allí hay un gran factor de violencia en determinados territorios. Y decirle también que algunas organizaciones sociales de derechos humanos han podido cuantificar cuánto ha sido esa violencia que se ha trasladado a los territorios con respecto a los líderes ambientales. Entre el año 2016 a el 2021 se cuentan por lo menos 611 personas, líderes y lideresas defensoras del medio ambiente que han sido asesinadas. De ellos, 332 son indígenas custodios ancestrales de la tierra, 75 son afrodescendientes, miembros de los consejos comunitarios, 102 son campesinos defensores de territorios y 25 son líderes activistas ecologistas. Esto da cuenta de la importancia que tiene este tratado para Colombia, para los líderes ambientales, donde precisamente se busca blindar, proteger las reservas ambientales, el medio ambiente y los líderes ambientales. Colombia es el país donde
más amenaza hay para estas personas que se encargan de custodiar el medio ambiente y velar precisamente por los intereses de las comunidades en esos recursos naturales que están siendo actualmente extraídos por multinacionales, que no les importa el desarrollo de los territorios, sobre todo que es desde allí donde las comunidades se abastecen, sino la explotación a gran escala de los recursos minerales y de los recursos mineroambientales en desventaja de las poblaciones que están circundando, pues, digamos, esos ejes de polo ambiental en el país, Tatiana. Y por lo visto, por el grado de rabia y de molestia que tenía la congresista, la senadora uribista María Fernanda Cabal, pues poco les importa esos 611 líderes y lideresas ambientales asesinados desde 2016 hasta la fecha, hasta finales de 2021, que es el conteo que tiene, como bien nos recordabas, Indepaz. Gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Hernán. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Atiquigua. Ella es lideresa indígena, es concejala de Bogotá, nos acompaña desde la capital colombiana. Concejala, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos los televidentes. Hoy estamos en Colombia realmente dando un paso muy importante para salvaguardar la vida de los líderes ambientales. Acordémonos que Colombia es el país más peligroso para los defensores ambientales. Esperamos realmente que los sectores políticos que después de la Constitución Política de 1991 han ostentado el poder asuman que hay un cambio, y hay un cambio que valora la vida de todas las personas en este país, pero también la vida en todas sus manifestaciones. Entonces, fundamental, hace parte de nuestro pacto político consagrado en la Constitución, artículo 79, el derecho a un ambiente sano. Y bueno, un reconocimiento, yo creo que en el paro del 2019, dentro del pliego de peticiones de la ciudadanía, estuvo la ratificación del acuerdo Escazú, y esta es una manera de cumplirle al estallido social, a la gran movilización social en Colombia. Concejala, y el primer pulso, aunque será corto, porque ya dentro de muy poco, 7 de agosto, termina el gobierno del presidente Iván Duque, pero en todo caso sí era el primer pulso para saber cómo se moverían esas mayorías del pacto histórico y de las organizaciones políticas aliadas dentro del Senado. Veremos ahora lo que pase con Cámara. Hay 3 escenarios muy interesantes. Por supuesto, en el marco del pacto histórico, creo que es una avanzada que va a liderar la agenda del cambio para materializar ese programa que le hicieron los colombianos y colombianas para hacer Colombia potencia mundial de la vida. Pero, por supuesto, para lograr la gobernabilidad, esa coalición de gobierno frente a temas tan sensibles como es el acuerdo de Escazú, que busca, por supuesto, una democracia ambiental, el acceso a la información, la protección de los líderes ambientales, que realmente fortalece algunos derechos que hacen parte de la salvaguarda de los acuerdos de paz, como el derecho a la consulta previa. Son pasos importantes, y por supuesto yo creo que hay otro gran escenario que es en el marco del gran acuerdo nacional, el diálogo social, donde seguramente tendrán un protagonismo diversos sectores y organizaciones sociales, y creo que la agenda ambiental, este es un país que tiene una vocación ambiental. Entonces, realmente el día de hoy estamos dejando atrás un gobierno que le dio la espalda a resolver temas como la deforestación, temas como la amenaza extractivista en los territorios indígenas. Acordémonos que aproximadamente unos 34 millones de hectáreas de tierra, pero de tierra que tiene una vocación ambiental, es decir, son bosques, son nacimientos de agua, es decir, solo el 1% de ese territorio tiene vocación agrícola, lo demás tiene una vocación de conservación. Y hablar de la Amazonía es hablar
es del futuro de la biosfera, es fundamental conservar estos territorios. Sin embargo, no hubo una política para detener la deforestación, estamos potrerizando nuestros bosques, y veíamos como la senadora María Fernanda Cabal, para ella son más importantes las vacas por encima de la vida de nuestra biosfera y nuestros líderes ambientales. Pues es entendible que esos 23 votos que se opusieron. Sí, concejala, pero no solamente entendible el nivel de histeria al que llegó la senadora María Fernanda Cabal, que se enfrenta con los activistas que llegaron a acompañar lo que ya sabían que sería la ratificación del acuerdo de Escazú en el Senado, sino también muy peligroso. ¿Esto qué indicativo les da a los líderes y lideresas ambientales en Colombia? Porque además ella, al lado de su familia, son representantes de grandes terratenientes en Colombia. Así es. Aquí el centro de conflicto en Colombia ha sido por la tierra. Y realmente que hoy aproximadamente 12.000 propietarios sean dueños del 68% de las tierras productivas, y muchas de estas tierras estén destinadas a la mayoría. Aquí en este país tienen más tierra las vacas que los campesinos. Pues esto tiene que ver precisamente con entender las raíces del conflicto, y por supuesto yo invito a que la derecha, que acaba de perder el poder político, haga una oposición de altura y con argumentos. Lo que me sorprende bastante es verla prácticamente gritando pues a quienes han liderado la defensa del ambiente en Colombia. Yo creo que no se justifica ningún tipo de violencia, ni la directa, que en el solo 2022 se han asesinado más de 60 líderes ambientales. Estamos hablando de cifras de este año, pero tampoco la violencia estructural, que tiene que ver con un modelo económico que sigue pretendiendo potrerizar nuestros bosques. Tampoco la violencia política, que es insultar a quienes buscan que Colombia pues defina un modelo económico en armonía con su vocación, que es su inmensa biodiversidad y el respeto, por supuesto, a las diversas culturas que existimos en este país. Dice la ONG Indepaz lo siguiente, concejala, quiero preguntarle si esto es así o es solamente un pálido reflejo de lo que pasa en Colombia. En Colombia, dice Indepaz, se presentan más de 152 conflictos ambientales por megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales, de infraestructura, que van en gran medida, sin duda, en contravía de los intereses de las propias comunidades. Eso es parte también del entendimiento del asesinato de líderes y lideresas ambientales en sus propios territorios. 152 conflictos de esas características, concejala, ¿es así o esto es solo parte del problema, es mucho más? Claro, es importante esa cifra porque nos da una radiografía, pero miremoslo por regiones. Región Caribe, por ejemplo, el Caribe ha sido golpeada por la geopolítica de la sed y el hambre, y el extractivismo mineroenergético. En el caso del Cerrejón, la mina de carbón más grande a cielo abierto se ha dejado sed y hambre. Es el municipio más pobre del país. Pero miremos también Cerro Matoso o La Jagua. Creo que frente a esto pues hay una conciencia que viene creciendo en el país, y cada vez más las comunidades exigen poder participar de las decisiones que afectan sus territorios. En Colombia se ganaron varias consultas populares en Piedra, frente pues a defender su territorio frente a intereses corporativos como la Anglo Gold Ashanti, y sin embargo el Estado parece estar más para garantizar los intereses y los derechos de estas grandes corporaciones que los intereses y los derechos de las personas, de las comunidades. Y frente a esto, pues yo creo que Bogotá lideró la decisión del cambio que ha tomado el país, conjuntamente con las regiones más periféricas del país, el Pacífico, Nariño, Amazonas, la Orinoquía, el Caribe. Y yo creo que este cambio por la vida también es diciéndole sí
a una agenda ambiental, a una agenda social. Es necesario respetar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Efectivamente, resolver los conflictos socioambientales es fundamental para entender que la paz no solamente es el silencio de los fusiles, sino también encontrar un modelo económico que garantice el bienestar de las comunidades, sus economías de subsistencia, las economías de la naturaleza. Y no podemos seguir imponiendo la economía de mercado sobre las demás economías. Pienso que seguir sacrificando las economías de subsistencia de las comunidades es una autodestrucción. Y hoy las voces pues en todos los territorios se levantan para defender, por supuesto, un futuro más sustentable y en paz para todos. Para aplaudir por lo menos esta iniciativa que había sido presentada en la legislatura anterior, pero las mayorías uribistas siempre la archivaban hasta que por fin se llega el día. Hay un asunto que sin duda se debe tomar con pinzas y sobre el que además han tratado de poner entre la espada y la pared al presidente electo, a Gustavo Petro, y tiene que ver con la presencia de las multinacionales, varias de ellas hoy en día con investigaciones directamente señaladas de apoyar a bandas criminales o anteriormente a los llamados grupos paramilitares. Hoy en día, lo que hoy son después de los grupos paramilitares en Colombia, en varias partes del país. ¿Cuál es su análisis con respecto a ello? Porque esa es una realidad, pues, clarísima. Están en distintas partes del país y quieren seguir haciendo sus negocios en Colombia tal como estaban acostumbradas. Un ejemplo es lo que pasa con las tierras de la Orinoquía y toda la propuesta de extractivismo agrícola. La gran pregunta que nos corresponde hacernos es: ¿se justifica cambiar nuestros bosques por desiertos verdes, por grandes extensiones de cultivo de palma, de soya para exportar y alimentar a las vacas de Estados Unidos? Yo creo que esas son preguntas que merecen respuestas en el marco de los retos que nos plantea el calentamiento global. Y yo creo que desde el sur global necesitamos pensar en alternativas más sustentables, respetuosas de la biodiversidad y de la diversidad cultural. Y en ese sentido, pues yo creo que estos megaproyectos extractivos, agrícolas, mineroenergéticos, todos estos megaproyectos, también infraestructuras. Hablemos, por ejemplo, de la interconexión fluvial para Sudamérica. Los pueblos indígenas consideramos que reducir el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, simplemente a una hidrovía donde se traficará con la biodiversidad, pues es una manera muy utilitarista de ver y reducir a la explotación a la tierra. Por eso creo que el movimiento por los derechos de la naturaleza en Colombia hoy tiene eco en el río Atrato, donde están sus guardianes, en el Amazonas, en el páramo de Pisba, en la Sierra Nevada, aquí en Bogotá. Seguimos trabajando una agenda alternativa a estos discursos y modelos del desarrollo. Creemos que incluso hoy los objetivos del desarrollo sostenible son insuficientes para dar respuesta a los retos que plantea el cambio climático, y por eso el buen vivir y el vivir sabroso como opciones también que se vienen construyendo desde lo local, desde las cosmologías, desde la diversidad étnica, para buscar salidas desde lo local, pero con una conciencia ecológica global a todas estas problemáticas. La mitad de los territorios indígenas hoy han sido concesionados para actividades extractivas y toca precisamente los planes de vida de las comunidades. Creemos que garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que hoy hace parte de nuestra Constitución y también del bloque de constitucionalidad, después de más de 4 décadas, 40 años de lucha también, creemos que es fundamental que se vinculen las recomendaciones que los organismos de derechos humanos internacionales le han hecho a este país y honrar la vida de todos nuestros líderes en defensa de la tierra. Creo que eso es fundamental para la paz.
Es un tremendo desafío, además que se proteja la vida en honor a todos aquellos que ya la han perdido producto del asesinato en distintas partes de Colombia. 611 líderes y lideresas ambientales asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta la fecha. Concejala, que así sea, que sea todo por ver que sí existen posibilidades en Colombia para todos y todas. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches, y seguimos trabajando por la paz con la naturaleza. Creo que los ecosistemas también son sujetos de reparación y creemos que en el centro de la paz deben de estar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Muchísimas gracias y un saludo especial para todos los televidentes. Gracias, concejala, muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Canadá, múltiples reacciones genera la petición de perdón del Papa Francisco a comunidades originarias por el genocidio cometido en el siglo XIX. En la llamada asimilación forzosa en residencias para niñas y niños indígenas, hay registro de más de 6.000 muertes y cientos de violaciones de sus derechos humanos. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más. De la mano de múltiples y sucesivas derrotas electorales, el Partido Revolucionario Institucional, el otrora invencible, atraviesa por una profunda crisis. ¿Cómo explicarnos su conflictividad interna? ¿Qué está en juego en estos momentos? ¿Qué relación tiene eso con el proyecto neoliberal? Para conversar sobre todos estos temas está con nosotros el analista político Miguel Ángel Romero Miranda. No se lo pierdan. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur.
diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia Canadá, el Papa Francisco realiza una peregrinación para pedir perdón por el genocidio contra los pueblos indígenas que fueron víctimas de las llamadas escuelas residenciales y la aplicación por parte del Estado de la asimilación forzosa de la cultura occidental en varias partes de esta nación en el siglo XIX. Vamos a verlo. Como petición histórica, son catalogadas las palabras del Sumo Pontífice ante el pueblo originario de Canadá. Ocurrió este lunes en la comunidad de Massawacis, en la provincia de Alberta, donde pidió perdón por el genocidio cometido por el Estado a través de la Iglesia Católica. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales. En rueda de prensa de líderes indígenas, George Arkan Jr., gran jefe de la Confederación de las Primeras Naciones del Tratado de los Seis, expresa el valor social de las palabras del Papa en las actuales circunstancias. Tengo esperanza. El Papa Francisco ha mostrado gracia. Él puede necesitar el cambio para su pueblo y estamos preparados para caminar junto a ellos en el camino de la reconciliación.
Le agradezco por honrar nuestra solicitud de entregar esta disculpa en persona. Es un regalo para muchos. Asimismo, Desmond Bull, jefe de la tribu Louis Bull, sobreviviente de una escuela residencial donde la administración eclesiástica favorecía las creencias de los líderes blancos e impulsaron la erradicación de los indígenas, señaló que el trauma ocasionado fue sistemático. De niños, a muchos de nosotros nos robaron nuestra inocencia e infancia. Perdimos nuestro idioma y nuestra cultura. El trauma que sufrimos y heredamos tiene efectos duraderos y sistemáticos en nuestra gente. Como sobreviviente de la escuela diurna, he soportado tal trauma que se ha prolongado hasta mi edad adulta. Todavía estoy sanando y reconectando con las tradiciones que nuestros antepasados no se les permitió transmitir. El líder latinoamericano indígena, Evo Morales, reaccionó a través de su cuenta en Twitter y solicitó a los jerarcas de la iglesia en Bolivia defender al pueblo y no a sus masacradores. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien recibió al Papa Francisco en el aeropuerto de Edmonton, se comprometió a promover una reconciliación significativa y avanzar en el mejoramiento de las relaciones con los pueblos indígenas. A finales del siglo XIX hasta 1990, el gobierno envió a unos 150,000 niños a las llamadas escuelas residenciales, administradas por la Iglesia Católica, donde estos quedaron aislados de sus familias, su idioma y su cultura. Además, existen registros que ese sistema causó al menos 6,000 muertes por enfermedades como tuberculosis, neumonía o accidentes, pero también por abuso físico, sexual, abandono y malas condiciones sanitarias. Vamos a entrar con el análisis. ¿Qué significa la visita del Papa Francisco a estas comunidades? ¿Qué significa además para el mundo católico, para el Estado canadiense? Nos acompaña para ello Bernardo Barranco, sociólogo, especialista en creencias religiosas y cultura, autor de diversos trabajos sobre política, historia, religión. Es especialista sobre la historia y el papel de la Iglesia Católica. Todo un experto en este tema nos acompaña desde Ciudad de México. Bernardo, qué gusto saludarte. Buenas noches. Al contrario, buenas noches. Pues es una visita histórica. La novedad no reside tanto en los perdones. Los papas han hecho en diferentes momentos muchos perdones al mundo indígena en América. En América Latina, en 92, el Papa Juan Pablo II ofreció disculpas por los excesos de la evangelización. El mismo Papa Francisco en Bolivia, sobre todo dirigiéndose a los pueblos aymaras y quechuas, ofreció disculpas. El tema reside en el gesto. Frente a un escándalo mundial en la que comparte tanto el gobierno canadiense como la Iglesia Católica el desprecio a las culturas autóctonas, el abuso sistemático a niños y adolescentes de condiciones de un coloniaje cultural, de desarraigo, de una inculturación occidental pretenciosa que lo que hizo fue masacrar a una cantidad impresionante de niños. Hace un año se descubrieron más de 1,400 tumbas de niños sin nombre, fosas comunes, que escandalizó la conciencia no solamente de las comunidades autóctonas, sino también de los propios indígenas. Incluso llegaron a quemar 7 diferentes parroquias en aquel lugar. Entonces el gesto del Papa no es tanto en sí el perdón, sino el que va al lugar de los hechos. Va cerca en los cementerios donde estaban estos niños que fueron masacrados a ofrecer disculpas para tener una reconciliación a 3 niveles. 1, el gobierno que financió estas escuelas. 2, la Iglesia Católica que ejecutó estos hospicios, estas escuelas de terror, de tortura y de masacre, y el mundo indígena. Bernardo, y el Papa pide, además de perdón, una investigación y que haya reconciliación, que el Estado debe buscar mecanismos de reconciliación con las comunidades indígenas que se vieron afectadas a lo largo y ancho de esta nación norteamericana. Quiero preguntarte acerca de ello, sobre todo en este contexto, al ver esta historia tan aberrante, historia del oscurantismo, si realmente uno piensa que podrá haber
una investigación transparente, sobre todo teniendo en cuenta que es el propio Estado y que además aplicó lo que ellos consideraban era una política pública. Sí, ahora hay que recordar que esto no inicia ahora. Lleva ya varios años, yo te diría más de 6, 7 años, que llegó el año pasado un momento, digamos, culminante con el descubrimiento con nuevas tecnologías de estas tumbas que no se conocían, y esto exaltó y está catalizando. Déjame decirte que el principal responsable es el gobierno, no la iglesia. Es decir, a fines del siglo pasado el gobierno instaura un sistema educativo, aparte de estas residencias que eran lugares de tortura, arrancan a los niños para inculturarlos a la cultura occidental y utilizan la iglesia como mediadora. Lo que el Papa está, digamos, disculpándose es que sectores de la iglesia se hicieron eco. Estamos hablando de fines del siglo XIX y casi todo el siglo XX, porque estas escuelas terminan en 1996. Lo que coloca es la crudeza con la que también en nuestros pueblos latinoamericanos los indígenas siguen sufriendo. En México hay masacres, continúa el desprecio. Por un lado sentimos los mexicanos mucho orgullo de estas raíces, pero por otro lado subsisten formas de racismo y de exclusión. Por lo tanto, creo que lo de Canadá no solamente hay que pensarlo desde Canadá mismo, desde el norte lejano, sino también es una interpelación a cómo nuestros pueblos, ya lo dijo Evo Morales, y ahí está en los mapuches en Chile, en fin, grandes comunidades, de cómo nosotros como nación, como Estado, estamos tratando a nuestros pueblos indígenas. Y no estamos muy lejos de lo que está pasando en Canadá. Realmente es muy doloroso ver además los testimonios de aquellos niños y niñas que fueron sobrevivientes de estas llamadas residencias donde se aplicó la asimilación forzosa. Bernardo, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Bernardo Barranco. Vamos a intentar restablecer esta comunicación. Dejamos planteada además la inquietud para nuestro invitado, que lo ven ustedes, es todo un experto en la historia y además en la religión en nuestro continente, bueno, y en el mundo. Además es un experto también en asuntos del Vaticano. Sobre cómo además avanzar como cultura indígena y tan cercana en medio de solo un estado, en este caso de Canadá, en la llamada reconciliación que además pide el Papa Francisco, y ayudar a aquellos que hoy en día son unos adultos, eran niños y niñas que fueron llevados a estos lugares de asimilación forzada para cambiar a la cultura occidental, porque creían que así debía ser según el Estado canadiense, que poco a poco se dieron cuenta del error y hoy en día dicen, incluso ante los medios de comunicación de Canadá y del mundo, que aún sufren traumas por todo esto que padecieron. Es realmente muy doloroso. Por eso el Papa dice: estoy dolido, pido perdón en particular por el modo en el que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de esas llamadas escuelas residenciales. Eso es parte de lo que dice el Papa Francisco en esta visita, que ha sido calificada como histórica en esta nación norteamericana. Pero hay mucho camino por recorrer, porque también, producto de las investigaciones que se han exigido por parte de los líderes y lideresas indígenas, es que tienen que seguir apareciendo las fosas en donde fueron enterrados tantos niños y niñas que murieron en estos lugares por abandono, por negligencia, por enfermedades, por frío, por desnutrición, tal como aparece referenciado en esas mismas investigaciones. Lamentablemente no logramos la conexión con nuestro invitado, con Bernardo Barranco. Prometemos que vamos a continuar con el tema y también con Bernardo para que nos siga ayudando a entender lo que esto significa. Nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Panamá,
A pesar de los anuncios del congelamiento del precio de 70 alimentos y de otras medidas adoptadas por el gobierno, no se detienen las masivas protestas en la nación. ¿Cuáles son las razones? Vamos a verlo brevemente al volver en Es Noticia. El mundo sintoniza Telesur. Soy Santiago Botón, desde el lago de Atitlán Sololá, Guatemala. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Panamá, a pesar de los anuncios del congelamiento del precio de 70 productos de la canasta básica, 70 alimentos, continúan protestas y bloqueos en la nación caribeña. Todo parece indicar que el avance en los diálogos sí avanza, aunque lentamente, pero dan resultados a favor de las medidas para los más necesitados en este país ante problemas estructurales. Los representantes del Movimiento Popular y el Gobierno de Panamá establecieron este domingo los primeros acuerdos en la Mesa Única del Diálogo tras las protestas iniciadas el pasado 6 de julio. Las partes acordaron rebaja en el costo de la canasta básica en un 30% a través de la aplicación de precios topes, subsidios al consumo de la producción nacional, así como la reducción arancelaria, de acuerdo con los niveles de comercialización. En este sentido, el dirigente de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, afirmó que el proceso ha sido muy complejo, teniendo en cuenta la diversidad de organizaciones aglutinadas en una mesa única. Al mismo tiempo, Méndez señaló que en estos 6 aspectos hemos logrado que el gobierno reduzca y congele los precios de más de 70 artículos, mientras apuntó que en 3 puntos no existe consenso. Las organizaciones reclaman imponer un tope a las ganancias en la cadena de suministros, tras la colocación de precios especulativos al combustible, el transporte y las medicinas. Asimismo, el líder gremial destacó que deben centrar la discusión con el gobierno para que se pueda llegar a un acuerdo objetivo y real frente al abuso de la patronal y los empresarios contra el pueblo panameño, incrementando los precios de forma indiscriminada. En consonancia, los precios topes serán registrados en un decreto ejecutivo prorrogable a partir de los 6 meses. Entre tanto, el gobierno asumirá la diferencia de las mercancías de las micros, pequeñas y medianas empresas. En el periodo comprendido a los 30 días posteriores de la firma de la norma, se acordó reformar la Ley 45 de 2007, en pos de extender las facultades de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Así están las cosas en Panamá. Le hacemos permanente seguimiento en Noticia, en el servicio informativo de Telesur, por supuesto. Y así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Emisiones SICUS te invita a participar de la convocatoria internacional.